Hola mis queridos hermanos del canal Caminos de Fe, soy Johnny Saldarriaga. Hoy vamos a hablar acerca de las virtudes teologales que se han perdido y que las necesitamos hoy en día en este mundo tan difícil. Antes de comenzar, no olvides suscribirte al canal, darle me gusta y compartir para que así podamos llegar a más familias de que carecen de Dios. Si quieren hacer una donación al canal, a Caminos de Fe, aquí les dejo la descripción en el video. Dios les bendiga por su aporte. Como les mencionaba ahora, la necesitamos urgente. Aquellas virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad, son como tres estrellas que brillan en el cielo de nuestra vida espiritual para guiarnos hacia Dios. En la teología católica se llaman virtudes teologales o virtudes teológicas, los hábitos que Dios infunde en la inteligencia y en la voluntad del hombre para ordenar sus acciones a Dios mismo. Tradicionalmente se encuentran tres: la fe, la esperanza y la caridad. Miremos, hermanos, que hay otras definiciones, como puede ser un modo de ser y de vivir. Van siempre juntas las tres virtudes. Pues el apóstol Pablo en 1 Corintios 13:13 nos habla acerca que ahora subsisten la fe, la esperanza y la caridad. Estas tres, pero la mayor de todas ellas es la caridad, o sea, el amor. Es un modelo de pensamiento y conducta que se basa en normas morales elevadas que incluyen la caridad y la pureza moral. Pues miremos un ejemplo: la Eucaristía es una anticipación de la vida eterna aquí en la tierra y es la seguridad y la certeza de nuestra esperanza. Entonces hay características del amor también, que es la sinceridad y la pureza. También vemos que el servicio al necesitado, cuando haces una obra de caridad, el perdón y la misericordia. Pues es importante el perdón, pues ya que nuestro Señor nos ha enseñado que en el Padre Nuestro dice: perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. De igual manera Pedro también le preguntó: ¿cuántas veces debo perdonar? 70 veces 7, él dijo sí, siempre, ya que en la Biblia el número 7 es un número infinito. La universalidad y la delicadeza. La universal porque tengo que amar a todos y es normal, la iglesia es universal, por lo tanto se debe amar a todos como Dios es universal. Y delicada porque busca manifestarse en las cosas pequeñas. Vemos que nuestro Señor se manifiesta en el pan y el vino en cada Eucaristía. Es algo pequeño pero a la vez es grande. Recordemos que es una virtud, es una cualidad que se considera moralmente buena, o sea, una disposición de la persona para obrar de acuerdo con los determinados proyectos, ideales orientados al bien, la verdad, la justicia y la belleza. Y pues se preguntarán, bueno, ¿cómo nutrimos nuestra fe? Sencillo, cuando leemos las Escrituras, al orar, al ayunar y servir al Señor, al prójimo también, cuando apoyamos a los líderes de la iglesia y obedecemos a los mandamientos, obviamente, de la ley de Dios. Al igual que una planta sin agua, si no les echa agua a una planta, pues va a morir. Lo mismo sucede con nuestra fe. Por eso el apóstol Santiago dice: muéstrame tu fe con obras, que yo te mostraré las mías. Entonces, la fe sin obras es una fe muerta. Miremos que en la fe también, en Mateo 8:8, el centurión y su criado, pues aquel ya sabe la historia, ¿no? Él se le acerca a Jesús y le dice, le pide que por favor vaya a su casa para que cure su criado. Y Jesús, ¿qué le dice? ¿A dónde queda tu casa? Pero él le dice: no, yo sé que solamente tú, solo con decirlo ya basta.
Por eso pues vemos la gran fe cuando la proclamamos en la Santa Misa. Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Y Jesús se admiró de esa fe. Tengamos en cuenta, si no hay una fe, no hay esperanza. Romanos 15:13 dice que también el apóstol, que el Dios de la esperanza lo llene de toda alegría y paz. Entonces va de la mano con lo que yo les decía, que la iglesia a la vez es universal, y como es universal, Dios es universal, debemos amar como Dios es infinitamente universal. Entonces debemos amar a todos, va con la caridad y, como les decía, delicada, porque busca manifestarse en las cosas pequeñas. Como les decía, pues Jesús también se manifiesta, vemos que en el pan y el vino, que es algo pequeño pero a la vez es grande. Entonces es nuestra fe. Lo mismo pasa cuando vemos también muchas veces al crucifijo. Sabemos que Jesús no está en el crucifijo, sino está en el sagrario. Esa es una parte de la fe. Si no hay fe, pues no vamos a creer en Dios. Desafortunadamente hoy en día pues hay mucha gente incrédula en Dios en los países europeos, y también pues se ha visto también en partes de Sudamérica y partes de Centroamérica, y es parte de eso, la fe. Ya la fe se ha perdido en el mundo, obviamente porque Satanás también ataca la fe del creyente para así disminuir la esperanza, y si disminuye la esperanza pues ya no va a haber amor, por lo tanto pues se va a perder lo importante que es el amor, porque el amor une la esperanza y la fe. Siempre vamos a tener una fe, y hoy siempre vamos a tener la esperanza, de la cual esperamos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, como ya pasó. Y segundo, vamos a esperar en esa esperanza que nosotros también estemos en resurrección, ya cuando estemos también pensando en el paraíso, cuando nos toque partir de aquí. Esa es la gran esperanza. Pues la vida del hombre sobre la tierra es una milicia, y todos lo sabemos, es decir, una batalla con el combate espiritual. Entonces, hermanos, hay muchos enemigos que presentan tantos combates de todos los días, de todas las horas, de todos los instantes. Es una lucha. En esta primera lección trataremos sobre el primero de ellos, al escuchar hablar del mundo como enemigo. Y es importante que todo término con estas virtudes, que igual todo católico debe saber que a la vez creemos que toda creencia debe salir del magisterio de la iglesia, que está en 1 de Timoteo 3:15, la iglesia del Dios vivo y pilar y base de la verdad. O sea que los apóstoles profesaban esa fe desde un principio, la cual se basa en la autoridad que la iglesia obtiene de Dios y mediante el Espíritu Santo, está claro, para poder interpretar infaliblemente la verdad a partir de los textos sagrados o la predicación de los apóstoles, tanto como oral o por medio de cartas. Y esto lo podemos encontrar en 1 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 15. Miremos pues, hermanos, que primero pues la fe es la virtud teologal, ya lo habíamos dicho, por la que creemos en Dios y en todo lo que la iglesia nos promete y nos propone, al tener en cuenta que la iglesia es santa, ya que su fundador también es santo, o sea que el mismo Jesucristo, el mismo Señor. Por eso nos propone la iglesia esa verdad que es de parte del mismo Jesucristo. Por eso el creyente se esfuerza por conocer y hacer la voluntad de Dios siempre. Y esto pues obviamente nos lleva a la esperanza. Es esa luz que no se ve, pero se sigue o se siente. Si tienes fe en Dios, es la luz que nos indica que no estamos solos prácticamente, que Él está ahí a nuestro lado, y es el presagio de un nuevo amanecer que se acerca a nuestra vida. Y pues obviamente, hermano, la caridad en el amor sobrenatural o caridad cristiana por la fe tenemos el conocimiento de Dios.
Por la esperanza confiamos en el cumplimiento de las promesas de nuestro Señor, y por la caridad abrazamos de acuerdo a la enseñanza del Evangelio. Es la por la cual que nosotros podemos amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestros hermanos, también por el mismo Dios. Por la caridad, y en la caridad Dios nos hace partícipes de su propio ser, que es el amor. Entonces, hermanos, la invitación es para que hoy en día tengamos en cuenta todas estas virtudes teologales, porque se ha perdido en el mundo. A veces no las hacemos inyectar en nuestra vida, y tampoco pues no sabemos también cómo activarlas. Hay que saber activar estas virtudes, hay que pedir al Espíritu Santo que nos aumente la fe, la caridad y la esperanza todos los días en nuestras oraciones, pidiéndole a Nuestra Señora también su intercesión protectora también, para que nos proteja de todas cosas malas que puedan venir del maligno, que a veces quiere hacernos cegar, y que no promovamos nuestras virtudes, que no le pidamos a Dios que nos aumente esa caridad por el amor al prójimo, esa caridad por la cual nosotros nos vaya a acercar mucho más a la plenitud de la verdad, que es más adelante el cielo, el paraíso, hermanos. Entonces, pidámosle a nuestro Señor muchas fuerzas, muchas de discernimiento de parte del Espíritu Santo, y como les decía, que debemos fortalecer esas virtudes con la oración, la penitencia, el ayuno, las escrituras. Si estamos rezando el rosario, pues pedirle a Nuestra Señora que interceda por nosotros, que haga el favor. Y también miremos que podemos hacer servicios en la parroquia. Si de pronto puedes hacer un retiro anual para ver en qué estás fallando, si nos podemos acercar más a Dios de esta manera. De todas maneras, también podemos hacer una parte de retiro en nuestros hogares. También podemos tener un altar, y como dice en la palabra de Dios, tú cuando reces entra en tu habitación, cierra la puerta y reza a tu Señor, que está presente en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará al rezar. Entonces, hermanos, eso está en Mateo 6:6. Entonces, miremos que lo mismo Santiago 2:14, él también dice que la fe sin obras es una fe muerta. Muéstrame tu fe con obras, yo te mostraré las mías. Y así podemos sacar conclusiones entre nosotros mismos también, que nos hace falta en cuestión también de la caridad, que es difícil también amar. Decimos amar a Dios, pero no sabemos qué tanto. No sabemos qué tanto estamos amando a Dios, porque pues no se puede amar a alguien que tú no conoces. Entonces, primero debemos saber cómo es Dios, y para eso está la fe. Espero que les haya gustado el video, hermanos. Es para reflexionar. Que el Señor los siga bendiciendo. Jesús y María los bendiga. Paz y bien.